El retiro de un futbolista esconde una pérdida que no siempre es visible y que en muchos casos resulta compleja de superar. El duelo del jugador profesional es un tema del que se habla poco, pero que si no se acompaña correctamente, podría desencadenar problemas en la salud mental. El duelo se da en general ante situaciones de pérdida, ¿sí? Que pueden ser un montón de cosas. Por lo general, como vos bien decías, lo asociamos quizás a la pérdida física de un familiar o un ser querido, pero en realidad podemos duelar todas las cosas de nuestra vida. Podemos duelar un familiar, podemos duelar la venta de un auto, podemos duelar dejar de practicar algún deporte, podemos duelar una pareja. Entonces el duelo es como lo que se da frente a una situación de pérdida. No deja de ser un duelo cuando nos retiramos porque dejamos de hacer algo que practicamos durante mucho tiempo, ¿sí? Se pierde en el retiro algo que es parte quizás de la identidad del deportista. Se pierde en rutina, se pierde quizás sentido de pertenencia y hasta incluso por ahí el propósito de vida que tenía esa persona. Pensemos que quizás por ahí algunos futbolistas empezaron a patear una pelota antes de empezar a escribir. Entonces aparece por ahí como un fuerte vacío y como esta pregunta de ¿quién soy si no juego? Y si no juego más, ¿ahora qué hago? No, pues la verdad es que al principio sí fue duro. Pues porque obviamente es algo que, como te digo, lo empecé a los 9 años. Entonces, cambiar tu vida así tan drásticamente de un día para otro, dejar de ser jugador de fútbol, pues obviamente es difícil y cuesta entenderlo y más sobre todo por mi edad, ¿no? Porque yo tengo 32 años, entonces yo a los 31 años me tuve que retirar y cuando todavía tenía chance de estar bien, ¿no? Sobre todo físicamente, deportivamente, lo que fuera. Entonces, obviamente cuesta aceptarlo. Sí, me costó aceptarlo los primeros, ¿qué serán? 2, 3 meses, yo creo. Pero bueno, luego ya uno empieza con otros proyectos y ya también entiendes que en algún momento se tiene que terminar, ¿no? Ya sea pronto o sea más tarde, pero en algún momento se termina. Y lo que trabajamos mucho por ahí desde el espacio terapéutico es habilitar un poco este proceso y que los deportistas se puedan permitir que aparezca, bueno, la tristeza, bronca, incertidumbre que quizás acompaña a estos procesos, pero que también sepan que tienen como un espacio para descubrir que la persona es mucho más que un rol deportivo. Uno cuando piensa en deporte lo pensamos como muy en alto rendimiento y pensamos en resultados y en éxito y copas y clubes y nombres, ¿no? Y se nos pierde a veces un poco de vista que estamos trabajando con personas, al igual que vos, al igual que yo. La idea es que desde mi trabajo, por lo menos, o desde el espacio terapéutico, la persona se pueda descubrir en otro rol, además del deportivo, y que empiece a conectar también como con otros intereses, con otras capacidades, con otros deseos, que quizás muchas veces están tapados durante años por lo que exige el alto rendimiento. Y ahí, bueno, se empieza como a reconstruir una nueva identidad. Yo desde el día que me retiré, siempre me levanté todos los días buscando qué nuevo hacer, siempre se me ocurría algo. Estuve haciendo diferentes cosas, estuve en proyectos de pádel, hasta tienda de pádel, me metí a la Kings League, empecé lo del podcast, alguna otra cosa que emprendí. Y pues la vida te va llevando a lo que realmente quieres y lo que más te gusta, ¿no? Que en este momento ya mi carrera se está cerrando o mis nuevos proyectos se están cerrando mucho más a la parte pues futbolística, que fue lo que hice durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, para mí la idea es probar de todo, hacer de todo y solito la vida te va a ir llevando, ¿no? La verdad es que yo cuando me retiré, o sea, ni siquiera lo pensé acercarme a los medios, y ya pasando el tiempo, pues al darme cuenta que tenía muchas amistades en el fútbol, que había sido padre, pues como que me vino esa idea a la cabeza de que yo creo que pocas veces los jugadores y la gente del medio del fútbol tiene espacios para poder decir realmente lo que piensa o lo que quiere o lo que está pasando en un equipo de fútbol, ¿no? Y justamente mi podcast se trata de eso, ¿no? Poderles abrir el espacio a los futbolistas, a directivos que también tengo, pues que puedan hablar y platicar de sus planes sin necesidad de esconder nada y muy abiertamente, ¿no? Entonces, pues así fue la idea y la verdad es que sí estoy muy contento con este proyecto. Yo pienso que a muchísimos futbolistas que salen de su país le pasa a veces por su mente su retiro, a veces quererse retirar en un equipo donde fue hincha, en un equipo donde a lo mejor te dio la oportunidad de debutar. Y a mí me pasó por la mente en ese momento poderme retirar en Emelec o en Barcelona. Emelec porque debuté y Barcelona porque soy hincha de Barcelona. Entonces
Yo quería retirarme en cualquiera de esos equipos. No se dio la oportunidad de retirarme en esos equipos. Llego a Guayaquil City. Guayaquil City, un equipo que me abrió la puerta. La verdad, tuve una bonita experiencia ahí. Tomé la decisión de retirarme. Una vez que me retiro, tuve una lesión del tendón de Aquiles. Por eso fue la forma de retirarme, porque ya tenía casi un precontrato con Barcelona para ese año, jugar ese año y retirarme. Cosa que una lesión me dejó fuera ese año y ya no quise jugar más. Entonces, total, tomé la decisión de retirarme así de la nada. Quería tener un partido de despedida. Eso todavía me quedó ese sabor amargo, ¿sabes? No estaba preparado yo realmente del todo para qué venía después de Walter. Lo que sí estaba muy focalizado en mi persona y que yo quería y que me nacía y que ya lo había hecho siendo jugador, meterme el tema en la representación de jugadores. Eso siempre me ha llamado la atención. Quería hacer eso. Fui a tocar puerta con varios clubes para poder hacer algo, pero una vez que tú te retiras pasan muchísimas cosas por mente de directivo, porque pues hay gente que hace su negocio en el tema de representación, y yo tenía acercamiento con muchísimos jugadores ecuatorianos para poder tener esa secuencia, vaya, que la había hecho en su momento como jugador, y creo que los contactos con directivo en todos los clubes que tuve, gracias a Dios salí con buenos términos. Entonces yo pensé que iba a ser un aparador para mí de poder seguir incursionando en el fútbol. Ser entrenador es algo que a mí no me ha llamado mucho la atención. Entonces, de esa parte, a lo mejor sí me quedé un poco tocado, porque pues sí quería incursionar de esa forma, ¿no? Hoy me dedico a otro rubro, con mi familia, de mis bienes y raíces. Gracias a Dios estoy tranquilo y sigo disfrutando de batear la pelota. Pero no todos los casos son iguales. Para las mujeres futbolistas, el camino ha sido muy distinto al de sus colegas de la categoría varonil. Mi carrera futbolística empezó desde que tenía como 3 años ahí jugando con mi papá, que me entrenaba y todo. A la hora que nosotros empezamos a ver que habían premundiales, mundiales, que fue la edad que yo tenía como 12, 13 años, pues obviamente la ilusión era de estar en selección, ¿no? Entonces, a los 14 años yo entro a selección, después de prepararme tanto tiempo ahí con mi papá y todo, entro a selección y juego premundiales, juego mundiales, panamericanos, preolímpicos. Entonces fue una carrera muy bonita en ese tiempo, porque pues aparte de que no teníamos tanto el apoyo, porque pues obviamente no teníamos un sueldo, era más de amor al deporte. Creo que fue una de las etapas mejores de toda mi carrera. Después de eso tomé la decisión de irme a jugar a España 6 meses y la verdad muy bien. La gente allá nos trató súper bien. Me fui ahí con Maribel Domínguez. Pues creo que mi carrera futbolística la he disfrutado muchísimo. Después de eso viene lo de la liga, y creo que cuando empieza lo de la liga no dudé en hacer las pruebas para poder ir hacia allá. Mi primer objetivo siempre fue América, entonces siempre fue ahí y fue donde logré poder estar ahí en América. Pues fíjate que eso siempre preocupaba, ¿no? Porque sabíamos que el fútbol femenil pues obviamente no era bien pagado. Antes en selección teníamos una beca que pues obviamente la beca pues no era casi nada a comparación de lo que está ahorita. Creo que más que nada fue las ganas de sobresalir y seguir en el fútbol. Entonces yo creo que esa preparación de seguirte preparando, de seguir entrenando, me llevó para irme a jugar a España. Entonces ahí fue cuando dije, pues sí, yo creo que se puede vivir un poquito más del fútbol, y fue cuando empecé ahí a tener un poquito más de oportunidades para irme al extranjero. Yo empiezo jugando fútbol a los 3 años. Mi papá fue jugador profesional y pues yo desde que tengo memoria estoy en una cancha de fútbol, ¿no? O sea, en mi familia somos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Mi hermano es 1 año, 2 meses más chiquito que yo, pero obviamente pues él era el que jugaba fútbol, ¿no? O sea, él era el que llevaban, él era el que estaba en una escuela de fútbol. Yo
o sea, sí era más grande, pero yo siempre fui la que era súper inquieta, la que pregunta a la que me subo a los árboles, grito, bailo. Entonces, pues me preguntan que qué quiero. Bueno, eso no me acuerdo tan bien, eso me contó mi mamá y yo les decía que fútbol, 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 ¿no? Y literal me vine, conseguí las visorías en Gallos y así fue como empezó. De Gallos a mí me ayudan a llegar a Pumas a hacer visorías y justo era que todas estaban haciendo millones de visorías en todos lados. O sea, yo tenía amigas que de Pumas se iban a entrenar con América porque yo lo llegué, o sea, yo de Pumas me fui a entrenar con América y después venía y entrenaba con Gallos. O sea, era así, de que en el que quedaras, y así estábamos todas, ¿eh? O sea, de verdad, es algo que la gente no sabe, pero así estábamos todas. Yo me acuerdo mucho que ese día Ileana en el vestidor, antes de empezar el primer partido, nos dice, créansela, el día a partir de hoy son profesionales. A partir de hoy empiezan a contar sus minutos como jugadoras profesionales. Mi papá me mete a la selección de Querétaro, que en su tiempo aquí, vaya, no había niñas, pero pues las poquitas que había nos juntamos, se hizo una muy buena generación en Querétaro, la verdad. A los 17 más o menos, justo jugando con ellas, me hablan a un preselectivo con selección mexicana, quedo en los últimos filtros, pero me operaron de la rodilla, del ligamento cruzado y menisco, ya no fui. Fíjate que en ese momento no lo entendía, aparte estaba chiquita, pero para mí esa lesión fue, creo que una de las bendiciones más grandes que me ha mandado Dios. Justo en un partido de pretemporada, antes no existía lo que es Pumas, pero antes jugábamos contra CU. En un partido justo en Ciudad de México, una niña pues se me barre y pues mi rodilla queda clavada en el piso, intento girar y giró todo menos mi rodilla, ¿no? Pero cuando me operaron, yo obviamente no quería jugar. Yo ya decía, el fútbol ya no es para mí, yo ya no lo quiero, no me importa. Pero digo que es una de las bendiciones más grandes porque ahí me di cuenta que Diosito no te manda lesiones, no te manda lo peor, ¿no? O sea, Diosito te dice, espérate porque no es el momento. Quizás si yo iba a ese premundial, iba a ser, pues no el ridículo, pero no estaba preparada ni física ni mentalmente para lo que me venía. Y entendí que justo el por qué ahorita estoy tan bien con el retiro es, hay más vida después del fútbol. Para ellas, la falta de garantías, en algunos casos, y los bajos sueldos, suelen ser una de las cuestiones por las que deciden terminar con su carrera, o al menos pausarla por un tiempo y buscar nuevos caminos. Fíjate que siempre ese proceso va a ser muy difícil para una futbolista. Creo que nunca estamos preparados para decirle adiós al profesionalismo. Entonces, a mí me costó muchísimo porque creo que en los últimos 2 torneos que estuve con Pumas no estuve de titular, cuando anteriormente siempre estaba de titular, tenía buenos números. Entonces, después de que llegó el entrenador que estuvo, se empezó a tener ahí otros cambios. Entonces, pues realmente es algo que ya no estaba disfrutando. Entonces realmente ese paso de decir adiós al profesionalismo fue más eso, en no disfrutar que en seguir. Porque de seguir a lo mejor pude seguir en otros equipos, pero ya no lo estaba disfrutando. Entonces, cuando llega esta etapa de que me invitan a jugar a Peluche Caligari, al principio lo dudaba, pero cuando empecé a ir a entrenar, cuando empecé a ir al primer partido, dije sí, de aquí soy. Empecé a disfrutar otra vez el fútbol, empecé a vivirlo de diferente manera y creo que, y siempre se lo he dicho a Alex y a Gabo, creo que mi carrera futbolística la salvaron ustedes porque empecé a disfrutar otra vez el fútbol. Pues no, técnicamente fue mi decisión, fue como más obligado. Yo todavía tenía contrato con Toluca 1 año. Y llegó el entrenador y 3 semanas antes de que empezara el torneo, él decidió que no me necesitaba. Entonces decidimos ir con la baja. Yo quiero estar donde me quieran. Entonces si no me quieren, yo fácilmente, no hay problema, yo me voy. Yo intenté buscar equipo para poder quedarme nomás un torneo donde me necesiten, puedo jugar. Ya sé que es muy cercano a que empiece el torneo, pero varios equipos ya estaban llenos con todo su plantel. O no había presupuesto, no había
no había cosas, estaban buscando extranjeras o ciertas cosas, entonces me tocó quedarme fuera de. Ahora, en este momento que tuve, es el momento que estoy pensando que si lo quiero continuar a hacer o si no lo quiero continuar a hacer. Aún no tengo una decisión, por eso llegué a la Queen. Yo, bueno, estudié la carrera de fisioterapia y te digo, yo tengo la mentalidad de que hay más vida después del fútbol. Claramente, y a lo mejor me van a funar, pero todos los futbolistas tenemos un ego demasiado grande. Somos muy egocéntricos por el simple hecho de jugar fútbol, porque es un deporte difícil, la verdad. Es un deporte que pues, te deja dinero a los hombres, les ayuda mucho. Nosotras estamos en un proceso de ir creciendo, ¿no? Entonces, yo sé y yo tengo objetivos a largo, mediano y largo plazo, que yo sé que a lo mejor el fútbol ahorita como mujer no me va a ayudar. Entonces, en el equipo en el que terminé, el pago era pues muy bajo, que claro, ¿quién te va a pagar por hacer lo que amas, ¿no? Que es jugar fútbol, pero para mi objetivo de vida no me ayuda. Entonces, no podía jugar, trabajar y estudiar. Ahora sí que era o jugaba o trabajaba, ¿no? Porque lo que sí me ayudó muchísimo es como estuve en pandemia en el equipo y luego aparte entré a la escuela y todo, pues me ayudaba muchísimo de que sea presente y ya me iba a entrenar, ¿sabes? O sea, y podía estudiar con las terapeutas de ahí, ellas me ayudaban, entonces eso me ayudó muchísimo a aprender un buen de cosas y a que yo tuviera esa como constancia en la escuela, ¿no? Y justo en el último equipo en el que estuve jugando profesional conocí a mis jefes actuales de mi trabajo. Y ellos me dijeron, vente a trabajar con nosotros, vente a trabajar con nosotros. Y la verdad es que conseguí un trabajo muy bueno, que es ahorita en lo que estoy, y me va muy bien. Bueno, o sea, me va bien, que me ayuda a crecer para el objetivo que yo tengo. Sí, claro, hasta en el momento que firmé ahí para ya no estar en lo profesional, fue un momento difícil para mí y para mi familia, porque obviamente también mi familia se tuvo que aventar todo, a lo mejor todos los rosarios que le echaba de ya no estar ahí, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor lo que me caracteriza a mí siempre ha sido como esa personalidad que he tenido de, bueno, ya no es aquí, tiene que ser en otro lado y va a seguir y lo que tenga que venir, ¿sabes? Entonces yo creo que eso a mí me ha ayudado bastante. Hice mi carrera de entrenadora en el ENDIT, tengo mis licencias. Después de ser futbolista, obviamente me hubiera encantado estar en la parte de entrenadora. Ahí siempre se lo voy a agradecer a Leo Cuellar, siempre me ofreció un trabajo estar ahí en Pumas. Pero actualmente ahorita estoy trabajando en otro lado que después se van a enterar. Es un buen proyecto para el fútbol femenil. Y estoy dentro de un grande club, entonces ahí después se van a enterar de dónde ando. Y sí, y aparte de eso tenemos un negocio familiar ahí, tenemos un negocio familiar de piñatas y sigue todavía el negocio, entonces ahí estamos todavía también. La psicóloga Luciana Carrera explica que es importante crear protocolos para acompañar psicológicamente a los futbolistas que están pensando en terminar su carrera profesional. Creo que es fundamental que cuando un deportista se retira o está empezando a pensar en el retiro, que tengamos, por lo menos desde los clubes y desde el área médica y de salud mental, protocolos reales como de acompañamiento, ¿no? Donde se le brinda a la persona un apoyo psicológico, orientación para rearmar proyectos, espacios donde repensar ahí su identidad. Por ahí sí tener en cuenta esto de que si se dan cuestiones de perder el interés por cosas que me solían gustar, si noto que está como más aislado, si no tiene como mucha iniciativa, muchas ganas de hacer cosas, si lo veo como un poquito más ansioso, si por ahí hay dificultades para dormir, para comer, a la hora de descansar, por ahí aparecen como rumiaciones, decimos, ¿no? Como pensamientos ahí donde le damos como vuelta, uy, ¿qué voy a hacer y qué va a pasar? Entonces como estar alerta a ese tipo de cosas. Para que algo deje de ser tabú hay que nombrarlo, ¿no? Entonces creo que se debería de nombrar un poquitito más y preparar a las personas para un retiro. Todos sabemos
en el deporte que practiquemos que en algún momento nos vamos a retirar. Pasa que a veces pateamos la pelota como muy para adelante, ¿no? Y pensamos, esto es algo que lo voy a tener que afrontar. Llegó la Luciana de mañana, ¿no? Y quizás la Luciana de mañana hoy está lejos, pero en algún momento va a estar cerca, y es como todo, cuanto yo más me prepare en el antes, mejor voy a llegar ese día. Entonces por ahí hablarlo, quizás como el sentimiento que más aparece a veces es como el del temor, ¿no? El miedo. Entonces creo que en vez de dejar ese silencio, lo bueno sería como nombrarlo y charlar, bueno, a ver cuáles son los miedos que aparecen. Por ahí algo muy común que aparece como temor es el miedo a no servir para otra cosa, ¿no? Miedo a que quede afuera del mundo de fútbol, miedo a decepcionar, y ese miedo necesita como un espacio, un sostén emocional, y la realidad es que yo siempre digo que uno se puede preocupar un montón, pero preocuparse no nos resuelve nada. Lo que tenemos que hacer siempre es ocuparnos. Formatos como la Kings League ayudan al exfutbolista a transitar entre lo competitivo y lo recreativo sin dejar abruptamente la actividad deportiva. Debe apuntar como bastante al sentido de pertenencia, ¿no? Como seguir siendo parte de una institución deportiva, quizás desde otro lugar, con algunas adaptaciones. Disfruto mucho el lugar. Hay personas que me dicen, oye Walter, ¿cómo le haces para jugar a la edad que tú tienes? Es querer y que también te guste. Hay personas que están desahuciadas del fútbol. Yo hasta el día de hoy no me vuelvo y te repito, Diana, a mí me gusta, me apasiona. Si yo no juego en la semana 1, 2, 3 veces, en mi familia, mi esposa, mi niño, ellos lo saben, lo tienen muy claro. Siempre le hablábamos con mi esposa y con mis hijos. A veces mis hijos me dicen, oye papá, ya descansa. Digo, eso no me lo pueden quitar. Sí, creo que para llegar a la liga femenil hay varios factores a veces, o para mantenerte adentro hay varios factores que a veces no controlan jugadores, a veces hay situaciones familiares, a veces es lo económico, a veces que hay otras cosas, y creo que la Queens les da oportunidades a jugadoras que ya no podían estar, que no pueden continuar, y también te ayuda a generar una confianza y ganar esa confianza de nuevo. Siento que ayuda mucho a también tener algo que no sea tan profesional, pero a la misma vez muy organizado. Puede serse profesional en el aspecto también por cómo se maneja, cómo lo tratan el juego. Sí, la verdad es que, o sea, para mí la Kings League fue muy padre cuando me invitó Gabriel Montiel, porque justamente yo creo que lo más difícil de dejar el fútbol es levantarte todas las mañanas con ese sentido de competencia, ¿no? O sea, de pararte y pues ir a competir en lo que sea. En mi caso, en el fútbol fue toda mi vida. Entonces de repente te levantas y no tienes esa parte. Y yo creo que la Kings League, honestamente, sin ser cercano al fútbol profesional, pues me ayudó mucho a esta parte, ¿no? De levantarte, ir a entrenar, los fines de semana que los partidos son muy buenos. Entonces, en sentido de competencia, creo que fue muy, muy padre para mí poder hacer el cambio a la Kings League. Sí, mira, fíjate que es muy, muy distinto, y siempre lo he dicho, por decir, en el primer split ahí con Peluche Caligari, donde jugamos en el estadio de Toluca, creo que ese panorama nunca se me va a olvidar, y siempre lo he dicho y lo voy a decir así abiertamente. Me sorprendió bastante la porra que teníamos de Peluche Caligari. Fue impresionante porque cuando llegamos al estadio, ver toda la gente afuera, ver el estadio lleno. Y yo siempre he dicho, cada que me lo preguntan, que la Queens para mí fue una segunda oportunidad de seguir jugando fútbol. Quizás no profesional, pero de demostrarme a mí que sí podía. Porque hasta el último torneo, el split, es Copa, y casi no jugué porque aparte me lastimé, pero jugué todos los partidos. Cuando yo pensaba que no podía, hubo un entrenador, unos presidentes y un dueño que confiaron en mí, que me metían de 7, que jugaba, que descansaba muy poco, que logré demostrarme a mí misma que podía, ¿no? Entonces para mí fue una segunda oportunidad, y se los agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron involucradas en ese momento. Y ahorita siento que es un impulso para muchas niñas que quieran jugar profesional, que quieran jugar, pero también es una segunda oportunidad para las que el fútbol en un tiempo nos decepcionó mucho porque no teníamos lo que los hombres tenían, ¿no?
Pues sí, o sea, la verdad es que yo ya no siento que siga la etapa del fútbol, o sea, yo creo que ya para mí acabó, o sea, yo como futbolista ya terminé. Lo de la Kings League es otra cosa que te digo, sí ayuda mucho y te mantiene muy bien físicamente, y te digo, este sentido de competencia también lo tiene, que es muy bonito el torneo, la verdad es muy padre la Kings League. Y de lo que hablabas del plan de retiro, yo creo que no existe, ¿no? O sea, yo creo que nadie te dice o puedes planearte por un retiro, porque nunca sabes cuándo va a pasar, entonces es complicado tener algo. Lo que sí es que, pues, prepararse, o sea, prepararse para ese momento, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Y prepararse me refiero hasta académicamente, ¿no? Tener una carrera, una licenciatura, lo que quieras estudiar, también, por ejemplo, la carrera de entrenador, no sé, lo que puedas y estar preparado para cuando llegue ese momento. Y ya si tú estás preparado, pues es mucho más fácil empezar cualquier cosa, ya sea a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel lo que tú quieras, ¿no? No hay nada más padre o más bonito que yo pueda recordar en mi vida que haber sido jugador profesional de fútbol. Entonces, yo creo que el día que vuelva a pisar un estadio, que no he ido a ningún estadio, después de retirarme, va a ser un recuerdo muy bonito, ¿no? De saber que estuve ahí, que tuve las cualidades para poder competir a ese nivel.